Bienvenidos a esta nueva videoclase. Hoy trabajaremos el tema de monitoreo e inteligencia estratégica. Para poder trabajar y entender el tema de la inteligencia estratégica y el monitoreo de fuentes externas, es importante tener en cuenta que hay una serie de elementos o factores que hay que identificar para poder hablar propiamente de la gestión de la innovación. Entonces, en ese sentido, lo primero que hay que aclarar es que la gestión de la innovación no solamente se alimenta de la información interna de la empresa y de las capacidades, sino también se debe alimentar con factores externos, es decir, con información externa que se capta del medio en el que se desenvuelve la organización. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que siempre debe haber un análisis o hay que hacer observación del entorno como un elemento fundamental para la planeación de la organización, es decir, para saber qué camino va a tomar. A su vez, hay que identificar cuáles son los grupos de interés para determinar las mejores estrategias de acción. Entonces, eso hace parte también de hacer inteligencia. También es importante tener en cuenta la identificación de las tendencias que se dan en el entorno. ¿Tendencias de qué tipo? Científicas, tecnológicas, económicas, sociales, culturales, todo ese tipo de tendencias que se dan que pueden impactar o generar un nivel de influencia en el desarrollo de la organización. A su vez, tenemos un cuarto elemento que es la definición de sistemas de información y gestión del conocimiento para la toma de decisiones. Entonces, ya en varios escenarios lo hemos hablado, lo hemos discutido. Y es que es necesario tener buenos sistemas de información que permitan que las decisiones se puedan tomar de la mejor manera. El contar con herramientas o con estrategias de inteligencia estratégica y de monitoreo de fuentes externas implica tener buenos sistemas de información. Básicamente, si no hay buenos sistemas de información, pues va a ser muy difícil tomar decisiones en el ámbito pues, de acción de la organización como tal. Entonces, como para poder introducir este tema y poder saber qué es eso de la inteligencia estratégica, lo primero que hay que diferenciar es que hay tres elementos que son claves para poder entender la dimensión del monitoreo del entorno. Entonces, lo primero es entender que la inteligencia estratégica, que es donde estamos ubicados, esta parte de acá, entonces tiene que ver con la información externa a la organización. Entonces, hay herramientas como Internet, son vitales para poder saber de qué estamos hablando, para poder saber cómo está nuestra organización en el medio, cómo está el medio, ¿cierto? Qué tendencias se están generando. A su vez, hay un escenario de gestión de la información que es la gestión del conocimiento en el ámbito interno de la organización. Es decir, la gestión del conocimiento se ocupa de gestionar el capital intelectual, las capacidades de conocimiento de la organización a nivel interno, ¿cierto? Entonces, eso es clave entender que hay diferencias ahí entre la inteligencia estratégica y la gestión del conocimiento. Y por último, está el Business Intelligence, que es incluso un asunto de tendencia actualmente, que digámoslo así está en el medio de las dos y que sirve como herramienta para la gestión de las dos, aunque inicialmente se planteaba hace algunos años como simplemente la posibilidad, esta parte de acá, de orientar sobre todo las capacidades internas de la organización, en términos de que, por ejemplo, de poder analizar los datos que se recogían, por ejemplo, la base de datos de clientes, ¿cierto? Entonces se analizaban quiénes eran los clientes que compraban, pues cuáles eran sus gustos, sus estratos socioeconómicos, sus estudios, todo eso se analizaba para ofertar de mejor manera los productos o servicios a los clientes. Eso utiliza pues obviamente técnicas de minería de datos, que entonces ahí entra una tendencia actual como es el tema del Big Data, que es el análisis de grandes cantidades de datos, para soportar todo ese proceso de análisis de la información. ¿Cuál es el asunto y por qué está en el medio de las dos? Porque básicamente es una herramienta y sobre todo la minería de datos presta sus técnicas, sus diferentes instrumentos al servicio de ambas tendencias, es decir, tanto de la gestión del conocimiento para la generación de capacidades internas como a la inteligencia estratégica para poder capturar de mejor manera la información externa y a su vez hacer análisis de la información. Entonces, por eso
inclusive es una tendencia en términos de que cada vez hay más información en el medio, en internet por ejemplo, y que en esa medida sí es importante contar con técnicas y herramientas que permitan de mejor manera la gestión de esa información. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta respecto al concepto de inteligencia estratégica? Entonces, como lo primero que hemos visto, entonces, que se refiere a la información externa, ¿cierto? Sin embargo, yo creo que es clave entender que así usted haga la mejor gestión de la información externa, es decir, que pueda identificar las tendencias de del mundo, que pueda identificar una tendencia en una tecnología, si eso usted no lo lleva a una aplicación o a un orden en el nivel organizacional, es decir, a nivel interno, básicamente no va a servir de nada. Por eso la articulación con la gestión del conocimiento y con la plena gestión organizacional. Entonces, lo primero que vamos a decir al respecto es que hay una serie de conceptos que ustedes van a encontrar relacionados, ¿cierto? Como estos que ustedes ven acá, que son los conceptos relacionados, que son vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva, monitoreo estratégico e inteligencia estratégica. En muchos escenarios se dan diferencias entre esos conceptos, en otros simplemente se tratan de igual manera. Lo que podemos decir es que por lo menos la inteligencia estratégica cubre todos estos demás conceptos. Digamos que hace algunos años hablábamos mucho de vigilancia tecnológica y hablábamos de inteligencia competitiva. Vigilancia tecnológica para hacer énfasis en la información científica, por ejemplo las bases de datos científicas, y información tecnológica, por ejemplo las bases de datos de patentes. Entonces se sacaban, por ejemplo, tendencias de una tecnología que se estuviera desarrollando o de alguna línea de investigación interesante que pudiera dar pautas para el desarrollo de un producto o de un servicio. Pero hace unos años empezamos a ver una necesidad y era que ya no solamente nos sirve la información científica y tecnológica, sino que necesitamos la información del entorno. Y eso se traduce en información competitiva, entonces ahí el tema de inteligencia competitiva. A su vez, la información económica, la información política y legislativa, o sea, los diferentes tipos de información que son claves para poder construir informes o para poder construir tendencias, por ejemplo, que permitan tomar mejores decisiones en el ámbito organizacional. Entonces, por eso hoy en día optamos por empezar a hablar de inteligencia estratégica, y eso también es importante en relación a que por lo menos el concepto de vigilancia hacía, digámoslo así, hacía referencia a un asunto más de estar pendiente qué pasa con el medio, a recoger información, pero a no saber muchas veces qué hacer con esa información. Entonces, el concepto de inteligencia plantea un poco más allá de esa vía, es decir, de hacer análisis de información, de capturar todo eso, convertirlo en conocimiento para apoyar de mejor manera la toma de decisiones. Estos conceptos relacionados o este gran concepto llamado inteligencia estratégica, digámoslo así, cubre diferentes marcos. ¿Qué marcos? Entonces los que ya habíamos mencionado. Entonces el marco estratégico de la organización, lo económico, lo competitivo, lo social, lo político, lo normativo, ¿cierto? Todos esos escenarios es fundamental. A su vez se propone entonces, como les digo, también el concepto de inteligencia tecnológica como el que asocia todos estos elementos. Sin embargo, yo creo que es clave decirlo, hace más o menos un año, año y medio, toma mayor fuerza el concepto de inteligencia estratégica, precisamente por esa orientación mucho más general. En América Latina, sin embargo, también se sigue abordando el concepto de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. O sea, aquí por lo menos en las prácticas de las organizaciones sigue siendo un concepto presente, entonces no se puede descartar de primera mano. Hay que también monitorear y mirar qué pasa con ese tipo de prácticas. En Norteamérica sí se habla más de inteligencia competitiva y de monitoreo de la información, ¿cierto? Monitoreo también del conocimiento, hay varias formas de nombrarlo. Entonces, en ese escenario, pues en este mapa lo que vemos un poquito es eso que les acabo de comentar, y es cómo lo mencionan en diferentes ámbitos. Si ustedes ven, en la parte, pues, en la parte sur de nuestro continente, empezamos a hablar de vigilancia y de monitoreo plenamente. Pero ahora en otras regiones, por ejemplo en Europa, sobre todo, donde hablamos de otros conceptos, así como lo señalo pues aquí en este ámbito, por ejemplo hablar de escaneo, de monitoreo, ¿cierto? Entonces en la región de Francia, por ejemplo, hoy en día se habla mucho de inteligencia económica, como el concepto macro que cubre todo este tipo de prácticas. Entonces,
es importante que tengan en cuenta que por lo menos en nuestro contexto se usa mucho vigilancia tecnológica, aunque empieza a hablarse de vigilancia estratégica o de inteligencia estratégica, pero en otros escenarios del mundo, por ejemplo como en Norteamérica, sí todavía se habla mucho más de inteligencia competitiva. Entonces es clave entender eso. Entonces, ¿qué vamos a entender inicialmente como la vigilancia tecnológica? Vamos a entenderlo como un proceso sistemático en el que se capta, analiza y difunde información de diversa índole: económica, tecnológica, política, social, cultural, legislativa, mediante métodos legales, y eso es muy importante. Es decir, la vigilancia tecnológica, la inteligencia estratégica no hacen uso de métodos, por ejemplo, de espionaje, ¿cierto? Aquí los métodos son legales y son éticos. La información se consigue mediante fuentes legales, por ejemplo, lo que esté disponible en internet o lo que se solicite, por ejemplo, a esas organizaciones y ellos pues accedan a difundirlo. Entonces, en esa medida es legal, ¿cierto? Si ya son métodos de otro tipo, eso ya no lo podemos considerar vigilancia tecnológica o inclusive inteligencia estratégica. Mediante métodos legales con el ánimo de identificar y anticipar oportunidades o riesgos para mejorar la formulación y ejecución de la estrategia de las organizaciones. Eso es muy importante y por eso se señala, y es identificar y anticipar oportunidades o riesgos. Eso es lo que usted busca muchas veces con la toma de decisiones. Mitigar un riesgo, pues atacarlo, o inclusive pues aprovechar una oportunidad que se le brinda. Sin la vigilancia tecnológica, sin la inteligencia competitiva o sin la inteligencia estratégica, usted no podría identificar ese tipo de cosas. O sea, si usted no hace ese tipo de ejercicios, básicamente estaría especulando cuando tome decisiones. Entonces, a su vez, digamos lo que esta relación de conceptos nos lleva entonces a plantear ese concepto general que se llama inteligencia estratégica. ¿Cómo vamos a entender esa inteligencia estratégica? Como una forma de generar, filtrar y organizar la información estructurada para que permita tomar decisiones estratégicas en una organización. Entonces, si ustedes ven, miren que hay una globalidad, hay una mayor globalidad del concepto con respecto a la vigilancia tecnológica. La inteligencia estratégica se convierte en esa capacidad que permite captar esa información, analizarla, hacer pues como o construir conocimiento a partir de ello para entonces orientar la toma de decisiones. En ese sentido yo creo que es importante volver un poco a las diferencias de los conceptos. Entonces, como ven aquí, en esta parte que estoy señalando, esta gráfica hace relación a la vigilancia tecnológica. Entonces, ¿qué vamos a entender acá un poco en esta gráfica? Que la vigilancia tecnológica sobre todo se ocupa de la información del pasado, es decir, es información que ya está registrada en algún medio, pues en algún lugar. Entonces uno lo que hace es recopilar esa información. Por ejemplo, cuando uno hace inteligencia o vigilancia tecnológica de información personalmente científica, ¿dónde está la información? Pues en las bases de datos científicas, donde usted identifica artículos científicos o por ejemplo una patente en el ámbito de la información tecnológica para poder saber qué está pasando en el mundo. Pero si ustedes ven, es información que ya está registrada, es decir, que ya pasó, que ya se hizo. Entonces, a eso hace relación la vigilancia tecnológica y que, digámoslo así, tiene un nivel de influencia del entorno, pero no tanta como la inteligencia competitiva, que ya en un momento vamos a ver. Entonces, la inteligencia competitiva, digamos que se ocupa de información tanto del pasado y del futuro. Pero lo más importante acá es que es la relación con el entorno, ¿cierto? Es decir, usted está monitoreando normalmente a quienes, a sus competidores o a aquellos elementos o actores que afecten su competencia, su nivel de desarrollo en un mercado, por ejemplo, o en un ámbito pues, organizacional. Entonces, ahí la relación está más con el entorno, ¿cierto? Con lo que pasa en el entorno. Digamos que en la inteligencia estratégica también es clave el asunto de la planeación estratégica. O sea, lo normal sería que estas dos herramientas alimentaran plenamente la inteligencia estratégica, la planeación estratégica, perdón. Es decir, si usted tiene buena información de su entorno, si usted puede tener información de todo tipo, científica, tecnológica, de mercado, pues económica en general, legal, de seguro su ejercicio de planeación estratégica
podrá ser mucho más real y aterrizado a las realidades que vive su organización. Cuando la planeación estratégica parte de supuestos, ¿cierto?, o de imaginarios, realmente es un riesgo plantear un camino de esa manera, porque usted no sabe qué puede pasar. Eso le ha pasado a muchas organizaciones. Si uno analiza el caso de BlackBerry, de Nokia, tiene que ver con esas malas decisiones y con un poco ese descuido del monitoreo del entorno. Entonces, creería uno que es muy importante que la planeación estratégica esté articulada a entenderla en relación con la inteligencia estratégica. Y hay un cuarto elemento que entonces es fundamental y es la prospectiva. Entonces, ¿qué vamos a entender por la prospectiva? Pues aquí en la gráfica lo dice, es el estudio hacia el futuro. Es decir, si ya tengo una información del pasado que tengo mediante la vigilancia, mediante algo de la inteligencia competitiva, lo que necesito es proyectar ese posible camino que puede seguir la organización en sí o algún tema tendencia del que estemos hablando, ¿cierto? Entonces, en ese escenario, por ejemplo, estos tres elementos también alimentarían mucho más a la planeación estratégica. Entonces, si ustedes ven, lo que uno buscaría con la perspectiva es como ir trazando el camino, es decir, ir adelantando los pasos para saber hacia dónde puedo ir. Inclusive, en torno a la perspectiva, hay dos corrientes que hoy en día se utilizan. La corriente cualitativa, que habla un poco de las técnicas de análisis con expertos, por ejemplo, de preguntarle a los expertos en algún tema cuál va a ser el futuro en torno a algo puntual, o inclusive con técnicas cuantitativas, que por ejemplo hay todo el tema de Big Data y las técnicas de Machine Learning, pues diferentes formas pues, de análisis de datos, orientan un poco el predecir, ¿cierto? El predecir cuál puede ser el camino que va a tomar esa tendencia, ¿cierto? Entonces, en ese escenario uno diría que la suma de todos estos elementos hacen parte de entender lo que es la inteligencia estratégica, ¿cierto? Entonces, aquí en esta gráfica se resume entonces, miren que es un poco el sumar todas esas fuerzas, es lo que nos permite hablar de inteligencia estratégica. Entonces, aquí es importante entender varios asuntos, y es que esta inteligencia estratégica podríamos hablarle de unos componentes, ¿cierto?, de unos elementos que la componen. ¿Cuáles serán esos elementos? Entonces, que habla de un análisis integral, ¿cierto? ¿Qué quiere decir ese análisis integral? Entonces, tanto estudios del pasado, investigaciones en general, tendencias, ¿cierto?, y proyectos que ya se hayan realizado. Entonces, ahí un poco en torno a ese análisis integral contemplan las múltiples fuentes de información, los tipos de información de los que les he hablado, científicas, tecnológicas, bueno, todo este tipo de fuentes. Es decir, lo que uno busca con esto es tener un panorama general, es decir, un estado del arte, ¿cierto? Que si lo comparamos con la información pues, o con la investigación, pues normalmente los estados del arte se agotan en el ámbito bibliográfico, en el ámbito científico y bibliográfico. En este caso, aquí se abre el panorama, es decir, ya no solamente es lo bibliográfico y lo científico, sino que se abre a otro tipo de fuentes, otro tipo de información que permitan obtener un análisis mucho más global o integral de ese asunto que se está estudiando. Ahora otro asunto entonces es que lo componen una serie de elementos que tienen que ver con el análisis del entorno, de la actualidad del mercado, los clientes, sus necesidades, los competidores, productos complementarios y suplementarios. En videoclases pasadas hablábamos de las fuerzas de Porter, ¿sí? Entonces ustedes ven los elementos que están ahí son básicamente las fuerzas de Porter. Las fuerzas de Porter en sí son fundamentales para poder hacer los ejercicios de vigilancia o de inteligencia estratégica, porque usted tiene que estar constantemente monitorando todas esas aristas, todos esos grupos de interés para poder saber qué tipo de decisiones puede tomar. Y obviamente un asunto de proyección de los resultados al futuro que tiene que ver con la prospectiva, ¿cierto? Entonces usted busca identificar cuáles pueden ser sus posibles caminos, inclusive en términos del análisis cuantitativo de datos hablamos de tres escenarios: lo descriptivo, que podría uno decir lo que está asociado con la vigilancia, es decir, describir qué hay en la información que usted encuentra; lo predictivo, que ya empieza a tener que ver con el futuro, es decir, cuál va a ser el comportamiento
hacia el futuro, teniendo en cuenta como esos antecedentes, y lo prescriptivo, que entonces empieza a hablar de no solamente predecir el camino, sino darle posibilidades de camino, decirle así como le dice usted el médico, esta es la receta, lo prescriptivo en términos de análisis de datos también te dice cuáles son los mejores escenarios para la toma de decisión. Eso se empieza a ver mucho en el ámbito organizacional. Entonces, un ejemplo de un estudio de inteligencia, por ejemplo, un estudio de inteligencia estratégica tiene que ver entonces con hay un asunto y es, por ejemplo, la tecnología de una bombilla, ¿cierto? Entonces tenemos una bombilla, entonces hay una empresa que quiere invertir una cantidad considerable de dinero para saber si produce esa bombilla de esa forma que, pues que normalmente encontraron que es viable, pues que es atractiva. Entonces, si no hiciera análisis de vigilancia e inteligencia, el gerente podría decir, pues, o el comité que conforma el desarrollo de la bombilla dice, no, listo, vámonos con esa bombilla nos va pues, a generar muy buena repercusión en el mercado. Pero pues, esa decisión pues, posiblemente sea buena o posiblemente no. Si utilizamos la inteligencia para poder hacer análisis en torno a ese caso de la bombilla, entonces estaríamos concibiendo qué tecnologías existen actualmente que permitan mejorar esa bombilla, ¿cierto? Entonces nos dimos cuenta, por ejemplo, que la luz LED, ¿cierto? Entonces, o la tecnología LED en sí. Entonces nos dimos cuenta por medio de la inteligencia que esa tecnología es mucho mejor que la que estaba considerando la bombilla, pues como lo tenían pensado, que esa tecnología que tenía la bombilla ya estaba en un nivel de obsolescencia que próximamente pues desaparecería. Entonces con la inteligencia podríamos identificar que esa condición de esa tecnología y empezar a decir, no, venga, la tecnología LED es mucho más barata, mucho más fácil de producir y por tanto nos puede generar mejores réditos en torno al mercado. Entonces, esas posibilidades las da la inteligencia, por ejemplo, invertir en un negocio y en qué tipo de mercados puedo invertir, o identificar legislación por ejemplo, vamos a entrar a un país o a una zona de un continente, e identificamos pues que hay una legislación, hay unas leyes que puedan ser un impedimento para entrar con todo en vigor en esos países. Entonces, posiblemente, si no hiciéramos inteligencia y simplemente decidiéramos invertir, pues nos llevaríamos una mala noticia, una sorpresa pues que no tendríamos pensado. En cambio, si hacemos inteligencia y encontramos ese tipo de asuntos, posiblemente podamos alertar y mirar de qué forma hacerlo o si definitivamente no podríamos entrar en el negocio. O por ejemplo, si queremos decir, no, ¿cuál será la tecnología del futuro? Entonces aparece la perspectiva en sí para mirar qué posibilidades hay hacia el futuro, por ejemplo, con el desarrollo de alguna tecnología en la que estemos involucrados. Por ejemplo, en el ámbito de la gestión documental, uno podría preguntarse qué pasa, por ejemplo, con tecnologías como el blockchain, ¿cierto? Entonces, este tipo de herramientas podría ser muy útil. Entonces, ¿por qué se da la necesidad de hacer vigilancia estratégica? Entonces, a partir de todos estos ejemplos, uno podría decir, uno, para anticiparse, es decir, para alertar sobre cambios o amenazas que provienen de diferentes entornos o fuentes de información. Entonces, podríamos identificar qué tanto o qué tipo de amenazas nos están impactando, nos podrían impactar. Dos, reducir riesgos. Es decir, si usted se anticipa, si usted alerta a los cambios, también podría detectar, por ejemplo, competidores o productos entrantes que puedan afectar a su organización. Tres, obviamente contribuir a la innovación, y por eso estamos hablando de esto, mediante la toma de decisiones desde los escenarios de I+D+I. Entonces, hablábamos, esta videoclase está preparada en términos de identificar el monitoreo y la inteligencia en aras de la gestión de la innovación, y es porque básicamente para poder enfrentar proyectos de innovación, pues habría que hacer vigilancia e inteligencia. No, pues imagínense ustedes trabajando en un proyecto que implique mucho consumo de recursos, de tiempo, de fuerza del capital humano, y que básicamente eso que ustedes estaban enfrentando ya lo hayan resuelto en otro lado y de manera pues mucho más rápida. Entonces,
es importante hacer también inteligencia, vigilancia, para poder identificar cuáles son los niveles de oportunidad en el medio. Entonces, por eso se convierte como en un primer insumo para la gestión de la innovación. ¿Cómo se lleva a cabo la vigilancia o la inteligencia en sí? Pues básicamente tiene 5 momentos. Un momento de planeación donde se identifican cuáles son las necesidades de información, un momento de búsqueda y captación de la información, es decir, donde se buscan las diferentes fuentes, se identifican todas esas fuentes, esa información se captura y a partir de ahí se organiza, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí, usted con toda la información organizada, ¿usted qué hace? Análisis de esa información, ya sea a partir de técnicas cuantitativas o a partir de técnicas cualitativas, como el análisis pues, del texto, textual. Después de ese análisis como tal de la información, viene un momento que se llama inteligencia, y esto es lo que empieza a diferenciarlo de simplemente capturar información y entregarla. Y es el asunto, y es que usted, a la luz de su organización, usted analiza esa información y la convierte en conocimiento que permita la mejor toma de decisiones. Entonces, por ejemplo, para esto existen herramientas como la FODA, pues, o la DOFA, la famosa DOFA, donde usted con toda la información capturada identifica amenazas y oportunidades y eso lo convierte a su vez o lo relaciona con fortalezas y debilidades que lo orienten a usted en la toma de decisiones o con las mismas fuerzas de aporte. Es decir, se utilizan una serie de herramientas que le permitan analizar en contexto esa información, le den un valor añadido y que en esa medida permita tomar decisiones que acerten en torno al desarrollo de la estrategia organizacional. Y por último, entonces está la parte de la comunicación, que entonces es, bueno, ya tengo toda la información, ya construí algo en torno a esa necesidad de información. Entonces, ¿qué hago yo? Comunico esa información. En ese escenario, entonces es importante entender que hace algunos años uno podía hablar de informes de vigilancia e inteligencia de hasta 100, 200, 300 páginas, ¿cierto? Pero hoy en día, inclusive, se ven infografías para poder resumir toda la información. Ya un gerente no tiene tiempo para leerse un informe de 50 a 60 páginas, necesita algo mucho más corto. Entonces, aquí en este escenario se utilizan tipologías de informes. Por ejemplo, si es para un personal técnico, se utiliza de pronto un informe mucho más especializado, pero si es un gerente que necesita tomar decisiones, ¿usted qué hace? Pues hace un informe corto que le diga sí o no invertir, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, esos son los elementos relacionados con la comunicación. Entonces, todo esto está en aras del entorno científico, técnico, económico, comercial, social, político, legal, que puede afectar a su organización. Usted busca capturar toda esa información. ¿Qué recursos y herramientas se utilizan? Entonces, como les decía, hay técnicas cuantitativas, ¿cierto? Que aquí en este escenario del análisis métrico y la minería de datos, pues hay muchas de esas técnicas. Por ejemplo, en el análisis métrico y en torno a la información científica aparecen asuntos como la cienciometría, en las patentes está la patentometría, entre otras técnicas. Y en la minería de datos, pues asociadas a técnicas de Big Data en la actualidad, buscamos hacer que se procesen grandes cantidades de datos en el menor tiempo posible. Entonces, por otro lado está el análisis hermenéutico, el análisis del texto, ¿cierto? Eso implica pues un análisis cualitativo de la información que se encuentra. Ese proceso es muy dispendioso, a veces pues incluso implica mucho tiempo. El benchmarking, que de pronto lo han escuchado en otros escenarios, entonces que es la identificación de esos referentes, de esas mejores prácticas en un entorno pues, o en un ámbito específico o en el ámbito pues, de donde se desempeña su organización. La consulta a expertos, que entonces esto empieza a ser en torno a la perspectiva de preguntar a los expertos hacia dónde va el camino pues, de la tecnología o de lo que usted esté analizando. El road mapping, que es una técnica que se utiliza mucho y de la que se habla en los últimos tiempos, que tiene que ver con hacer la hoja de ruta de lo que puede ser esa tecnología, esa estrategia, ese marco
de planeación en el que usted se puede desenvolver. Entonces el road mapping lo que le dice es cuáles son las posibles rutas o las mejores rutas para tomar decisiones. Entonces eso tiene que ver mucho con el escenario de futuro. Y los escenarios propiamente, que entonces es plantear qué posibles rutas se pueden tomar. Todo eso, entonces, lo que busca es articularse con la estrategia, ¿cierto? Entonces, esta gráfica que ustedes ven acá, lo que está orientado es a entender que este asunto sin relación con la estrategia no tiene sentido. Es decir, si usted hace inteligencia pero con eso no hace nada, pues básicamente está agotando la plática que invierte en eso. Entonces, es necesario que usted articule todo este asunto con la toma de decisiones, con sus diferentes niveles organizacionales. Por eso les decía ahorita y les presentaba la parte de diferencias entre la inteligencia estratégica y la gestión del conocimiento, y es porque a pesar de que lo uno se orienta a lo externo, no quiere decir que no se relacione con lo interno. Entonces, por ejemplo, uno diría que la inteligencia estratégica debe estar en completa relación con las capacidades, con las estrategias, con los proyectos que se orientan a la gestión del conocimiento, porque lo que busca es todo eso que está afuera, cómo yo lo apropio y cómo lo llevo y cómo materializo eso en mejores procesos, en mejores productos, en mejores servicios. Entonces, lo que uno busca es precisamente eso. Entonces, ustedes aquí ven, por ejemplo, esta parte de acá que es propiamente la vigilancia y la inteligencia, y eso cómo se alimenta, ¿cierto? A partir de un análisis de los elementos de la estrategia organizacional, que es todo lo que ustedes ven acá, y cómo eso se coordina para generar mejores proyectos, por ejemplo, para poder tener proyectos que realmente valga la pena invertir. Y que a partir de eso, miren, aquí está identificar y priorizar el portafolio de proyectos de I+D+D, I+D+I. Entonces, en ese escenario, lo que busca eso es totalmente articularse con la estrategia organizacional, con el funcionamiento de su organización. En el ámbito de, por ejemplo, los archivos o de las unidades de gestión documental, uno se haría la pregunta, y es cómo se solucionan los problemas, cómo esos archivistas están pendientes de lo que pasa en el entorno para mejorar sus servicios, sus procesos que llevan a cabo, por ejemplo, la tecnología con la que guardan la información, qué tipo de tendencias están generando en torno a eso, pensar que existen tecnologías como el blockchain que dicen que cambian la concepción del documento tradicional. Entonces, ¿qué tanto monitorean y están pendientes de esas cosas para mejorar sus prácticas y sus estrategias de funcionamiento interno? Entonces, miren que esto se aplica tanto al ámbito de la organización en general como al específico en este caso, pues de los archivos o de las unidades de gestión documental. Esto sin seguimiento y control no tiene sentido. Entonces hay que hacer constantemente o estar monitoreando si a partir de toda esta información se toman buenas decisiones. Entonces, como pregunta para la reflexión final, y que yo creo que es importante que se la hagan, y es si podrían, teniendo en cuenta que los archivistas se ocupan de la gestión de la información, podrían vincularse a estas lógicas y desarrollar este tipo de procesos. Esa es una pregunta que queda abierta y que invito a que se la hagan, a que la piensen, a que generen discusión en torno a esto para saber si podrían estar involucrados los archivistas aquí. Entonces, con esa pregunta los dejo. Muchas gracias.